Verónica Miranda, cuénteme de las cuentas de inversión de la provincia Sí, del año pasado. así es. Entraron, como establece la Constitución, antes del 1 de julio a la Cámara de Diputados las cuentas de inversión, o sea, la forma en que gastó los fondos el Poder Ejecutivo de la provincia de San Luis, los fondos que se le había presupuestado por ley, eh, y bueno, tiene que rendir cuentas, digamos, a la Cámara de Diputados, que es la que aprueba, y de senadores, que son las que aprueban el presupuesto. Esa cuenta de inversión, como te digo, entró como corresponde en término y, bueno, está para su análisis. Va a entrar, formalmente va a entrar en realidad el miércoles. Por suerte hemos podido acceder a ellas, Mario. Eh, es Tiene más de 600 páginas, así que este es un primer pantallazo que he podido darle a esta cuenta de inversión, que obviamente es importante analizarla bien, desmenuzarla bien, Mario, porque es un año realmente absolutamente atípico, ¿no? Lo que pasó con la pandemia y que seguramente va a impactar en su análisis lo que pasó con esta cuenta de inversión. El presupuesto provincial para el ejercicio 2020, recuerden que estamos hablando del 2020, ¿no? Porque es el momento que debe rendir cuentas ahora el Ejecutivo. Se había presupuestado alrededor de 62.000 millones de pesos para ejecutar durante el 2020 y se terminó recibiendo más de 68.000 millones de pesos, ¿está bien? Siempre se calcula recaudar un poco más de lo que realmente lo hace el presupuesto. Siempre las explicaciones que se han dado del Ejecutivo es que es por una previsión, bueno, para no calcular recursos de más que después pueden no llegar a recibirse. Pero bueno, esta es la realidad. Y después hay que destacar que es una cuenta de inversión, Mario, deficitaria. O sea, la ejecución del presupuesto cierra con el ejercicio deficitario en 4.172 millones de pesos. ¿Está bien? Si bien no es un monto muy grande, es deficitario en el resultado presupuestario de esta cuenta. Y la provincia, lo que explica el contador general de la provincia en sus comentarios es que para cubrir ese déficit, la provincia tuvo que utilizar reservas para no generar endeudamiento. Y vendió 41 millones de dólares, un equivalente a un poquito más de 3.993 millones de pesos para cubrir este déficit que tuvo el gobierno. Y también se produjo el vencimiento de obligaciones no negociables, que generó un ingreso de un poquito más de 78 millones de pesos. Estos serían los fondos anticrisis que le llama el gobierno y que tuvo que utilizar. En el presupuesto ellos habían calculado utilizar 2.200 millones de pesos del fondo anticrisis y terminaron usando más de 4 millones de pesos, 4.000 millones de pesos, perdón, que es... Pronto, no sé cómo vamos a llegar con los ceros, Mario, con el presupuesto. Va a tener que acomodar los ceros. Pero bueno, aclaremos entonces que es deficitaria, no se generó endeudamiento, pero sí se utilizaron del fondo anticrisis, como te digo, dólares y, obligaciones negociables que no las renovaron, digamos, como lo venían haciendo todos los años. Le quedan todavía dólares, euros, un plazo fijo en dólares, y que tiene el gobierno de la provincia, ¿no? Como fondo anticrisis. Eso hay que aclararlo. Y la otra cuestión que destacar, que es la primera observación que pudimos hacer, es que ya como viene sucediendo en los últimos años, se ha superado ampliamente los gastos corrientes con los gastos de capital. Pero recordemos que el año pasado se impulsó una ley, ¿está bien?, en donde se le permitía al gobierno de la provincia esta diferencia, porque en realidad se estaba incumpliendo con la ley general de presupuesto de la provincia, que establecía que debe haber un equilibrio entre los gastos corrientes y de capital. Y te acordás que se aprobó esta ley que le permitía esta diferencia porque realmente no la estaba cumpliendo. En este caso, los gastos corrientes fueron del 65%, un poquito más del 65%, y los de capital el 34%, ¿está bien? O sea que hay una diferencia importante, mucho más gastos corrientes, digamos, de personal o de gastos que tiene
el Poder Ejecutivo que los que tienen proyectos de inversión, ¿no? Porque él a los de capital le llama obra pública y proyectos de inversión, en donde ya sabemos, no lo he podido entrar a ese ítem todavía, Mario, pero sabemos que incluye a la gente del plan de inclusión, de las becas, los pone como proyectos de inversión. Si no, esta diferencia sería mucho más grande. Claro. Es mucho más importante. Y después hace todo un recuento de los gastos que se ha tenido a raíz de la pandemia, Mario, que arrojan un monto de 1.433 millones de pesos invertidos en la pandemia, Mario, nada más el año pasado. Desde que se declaró la pandemia, Claro, de marzo a diciembre. De marzo a diciembre. Exactamente. 1.433 millones de pesos. Ahí tenés contratos de médicos, kinesiólogos, enfermeros, bueno, todo el personal, de accesorios de equipamiento médico, aportes para los centros de transferencia. Esto te acordás que se hacían los centros de transferencia. Sí. Para que la gente, para que no entraran personas con coronavirus a la provincia. Sí, por ejemplo, el que funcionaba aquí en el Autódromo de San Luis. Exacto. Las cámaras, bueno, en esos centros de transferencia se gastaron 64 millones de pesos, sí. Mario. En las cámaras térmicas, ¿te acordaste que se colocaron en los ingresos 14 millones de pesos? Después, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la cuestión blanca, colchones, sábanas, almohadas, que se necesitó equipar a todos los hospitales. Los hospitales y los centros de día, los sí, centros esos de atención. De atención sí. que se crearon. Sí. Los, contratos de personal, te dije, convenios con las clínicas privadas para derivar a los pacientes no COVID, también es un monto de 34 millones de pesos. Pero el monto más importante se lo lleva el equipamiento, Mario. Respiradores, monitores multiparamétricos, ecógrafo, tubos de oxígeno, camas de terapia, cascos para ventilación no invasiva. En eso se invirtieron 249 millones de pesos. ¿Está bien? Y todo lo que tiene que ver insumos hospitalarios, aparte de tensiómetros, bombas de infusión, 167 millones de pesos. Y después el otro gasto importante, que el gobierno lo recalca cada vez que puede también, es el tema de los procesamientos de los test de COVID-19. Todo lo que es la contratación de servicio para procesamientos de muestras de COVID, 287 millones de pesos, Mario, se gastaron en eso. Hasta diciembre. Hasta diciembre nada más. Imagínate que falta después la mitad de este año. Después viene la masificación, digamos, de Exacto. de los que es mucho más importante y mucho más costoso. Sí. Sí. Después diferentes tipos de servicios que se necesitan de limpieza, de transporte para los centros de moderados, los traslados de las muestras de COVID, porque se tuvo que contratar a otros laboratorios. En eso son 16 millones de pesos. En test rápidos, 38 millones de pesos. Y en diferentes otros ítems que alcanza, como te digo, los 1.433 millones de pesos en nada más que en inversiones que se hicieron para el COVID. Compra de grupos electrógenos, aires acondicionados, freezer verticales para lo que es la campaña de vacunación que se tuvo que comprar para poder almacenar las vacunas. Todo lo relacionado a lo que es tubos de oxígeno con válvulas, tapas y todo lo que implica la terapia de alto flujo, que le llaman ellos, que son estas terapias que te inyectan oxígeno, por decir una manera, a los enfermos de COVID. Y ampliar todo lo que es el sistema público de salud, Mario. Eso es con respecto al personal, ¿no? Se contrataron 38 médicos, 118 licenciados, 318 técnicos y personal de servicios complementarios para todo lo que implica la puesta en marcha del control, del acompañamiento de los enfermos de COVID, que se hace mediante el teléfono, todo lo que es la plataforma que se utiliza digamos, de la que llevamos en los teléfonos, la app que se descarga. Todo lo que implica eso, Mario, se invirtieron estos 1.400 millones de pesos, nada más que a diciembre. Al mes de diciembre. Por la pandemia hasta el 31 de diciembre, ese era el gasto que había tenido la provincia. Exactamente. Y después ellos hablan de que la obra pública, si bien fue afectada por la pandemia, tuvo que disminuir el ritmo de las obras públicas. Destacan en esto que pude leer rápidamente, obviamente la entrega de más de 1.000 viviendas sociales en el ámbito de la provincia el año pasado y la terminación del Hospital Ramón Carrillo, ¿no? Que es algo que destaca
en el proyecto, en los comentarios, ¿no? de la cuenta de inversión. Después, obras más pequeñas, pero como el mirador del Dique Chico, el puente sobre el Río Quinto, creación de escuelas generativas, el Hotel La Recoba, en donde también se pudo continuar con esa obra, entre otras obras importantes que, bueno, obviamente los vamos a ir destacando, Mario, a medida que vayamos analizando la cuenta. Pero eso principalmente es lo que he podido observar rápidamente del análisis de la cuenta de inversión, que como te digo, necesita, bueno, mucho tiempo de análisis. La cuenta todavía no toma estado legislativo. No, va a tomar tomó. estado legislativo el miércoles. No, todavía no, Mario. En la sesión última no había ingresado, ingresó después de hora y recién va a tomar estado legislativo este miércoles. Y bueno, después los diputados pueden aprobar, rechazar u observar en las cuentas de inversión. No hay un plazo, viste que en eso la Constitución no dice, no le da un plazo determinado. Y bueno, a veces pasa mucho tiempo, no lo analizan, tiene que pasar a la Cámara de Senadores después para también su análisis, que tiene la misma función que la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa este año, qué análisis hacen, qué observaciones tiene la oposición. Por supuesto, el Tribunal de Cuentas de la provincia, Mario, que está realmente integrado con una subrogación porque no está conformado. Recordemos que el año pasado venció el mandato del integrante del tribunal que es nombrado por la legislatura provincial en representación de los bloques de minoritarios. No se nombró por la pandemia o bueno, ciertas excusas que hubo, y este año todavía, ya vamos a mitad de año y todavía la legislatura no nombra al integrante por la oposición o por la minoría, así que está integrado, son 2 integrantes nada más han quedado en el tribunal y hay una subrogación. Así que esa es la situación. Si bien lo ha analizado, hizo en tiempo informa, hizo su informe y, por supuesto, prestó acuerdo para la cuenta de inversión, como siempre. Claro. Sí. Bueno. Y no hay una voz disidente, digamos, o por decir que pueda hacer otro tipo de análisis dentro del tribunal. Qué cosa bárbara. Bueno. Sí. Muchas gracias, Verónica. Después vendremos desgranando la información a medida que pase el tiempo, porque esta es la información que normalmente no se da. Ustedes siempre han tenido en nuestro programa la información sobre las cuentas de inversión para saber en qué gasta el gobierno dinero. Y ya veremos dónde ha ido a parar alguna plata o dónde se supone que fue a parar. Claro, porque el presupuesto se vio alterado, Mario, por la pandemia, obviamente. Hay lugares en donde se gastó menos y en otros donde tuvo que hacerse una fuerte inversión, ¿no? Sí, efectivamente. En educación lo recalcan con el hecho de que se tuvo que ir a la virtualidad y eso también se tuvo que hacer inversión importante. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Verónica.